voy a pasar la palabra rápidamente a la doctora Isabel Lavara para que atienda brevemente el cúmulo de preguntas que le han hecho. Muchas gracias, comisionado. Pues voy a intentar ser breve. Miren, la primera es qué vamos a publicar cuando se solicita la publicación de los datos de los funcionarios públicos. Bueno, yo siempre digo que estudié con jesuitas y siempre me decían, usted conteste depende, que es muy jesuítico y siempre queda bien. Pues depende. Pero además, los servidores públicos, fíjense, una novedad, también son personas. Entonces, también tienen datos personales y también tienen derecho a la protección, a su derecho fundamental a la protección de datos personales. Claro, entonces en muchos de los casos que estábamos diciendo, no es que no sean datos personales, siguen siendo datos personales, pero ceden en esa protección por el cargo que representan. Entonces, pues todo lo que hemos estado diciendo, equilibrio, equilibrio, caso por caso. No es lo mismo el dato, del comisionado Bustillo y su nombre y su cargo que el de su asistente. No es lo mismo. Los cargos con sus cargas. Entonces, la imagen del comisionado Bustillo, además de que ya aparecen fuentes accesibles de acceso al público y por lo tanto ya cede a esa protección, pues tiene más razón de ser que la conozcamos que el de su asistente. Entonces, hay que ver dentro de los servidores públicos quién cede más en esa protección. Y luego, además, dentro de los datos de esos servidores públicos, pues, cuáles tienen más protección y cuáles se pueden ceder. No es lo mismo dar el sueldo del comisionado Bustillo, si perdóname, que su declaración patrimonial, en la que hay datos de terceros. ¿Sí? Entonces, equilibrio, 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 protegiendo siempre este derecho fundamental. Dice, porque además, ¿saben qué se reside todo esto? En que la transparencia siempre se define como una caja de cristal. Y el Estado y la información pública, claro que tiene que ser una caja de cristal, pero ¿saben lo que no tenemos que ser? Ciudadanos de cristal. Esa es la metáfora nazi en la que había que conocer expresamente a cualquier ciudadano del Estado para saber qué pensaba y qué era y tenerle agarrado, ¿no? Entonces, si tenemos eso en mente, claro que tengo derecho a saber el acceso a la información pública, claro que el Estado es una caja de cristal, pero yo no soy un ciudadano de cristal. O no debo serlo, ¿no? En un país como el nuestro, y pone México, gracias por aclararlo, con altos niveles de corrupción, ¿cómo se puede medir o conocer si se ha avanzado en la protección de datos personales, ¿no? Sobre todo por la tendencia en adecuar los informes de gestión conforme a intereses. Bueno, primero, emisión de normativa, es muy nueva, pero hay mucha. Segundo, el otro día escuchaba yo al comisionado Guerra Fort que gracias a que ese economista dice que lo que no es medible pues no se sabe si avanza, ¿no? Tienen unas estadísticas buenísimas en InfoDF acerca de que tienen 2 solicitudes de ejercicio de derechos de protección de datos al día y nadie sabe lo que es protección de datos personales, lo confunden con propiedad intelectual, con propiedad industrial, nadie sabe lo que es y ya tienen 2 al día. Entonces, imagínense si estamos avanzando. Y otra cosa es, no es que vengan, ya está, el IFAI a nivel federal ya está emitiendo oficios para el sector privado para ponerles, ¿no?, para que se pongan las pilas o nos pongamos las pilas a la hora de tratar los datos personales, ¿no? Porque imagínense la cantidad de daños que podemos hacer a alguien por tratar mal esa información personal. Les reitero, la información personal es lo que somos, ¿no?, y las consecuencias. Dice, ¿qué autoridad es competente hoy en día para llevar a cabo una solicitud de cancelación de datos personales de un particular a un sector privado, ¿no?, bancos, tiendas departamentales? El IFAI, a partir del 6 de enero de 2012, todavía no se pueden ejercer, es lo único que no se puede ejercer de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. A partir del 6 de enero del 2012 pueden ir ustedes a ese banco, a esa tienda departamental, ejercer su solicitud de protección de datos. Si no responden en tiempo o forma, váyanse al IFAI. Y eso es inmediato. Dice, se ha observado que algunos entes públicos están utilizando el requerimiento económico para no dar acceso a los derechos. Miren, el ejercicio de los derechos es gratuito y eso está muy claro en las leyes, en los lineamientos de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la protección de datos personales. Lo que no es gratuito es la entrega de copias, porque eso puede tener un costo. Si ustedes observan que hay alguien, que hay alguna dependencia que se está basando en ese costo para impedir ese ejercicio de derechos de acceso y rectificación, vayan con la autoridad competente administrativa, ya sea IFAI a nivel federal, ya sea InfoDF a nivel distrito federal o los IFAIs locales, para decir, no me están dando mi solicitud de acceso porque dicen que me dan una copia simple. Las solicitudes de ejercicios de derechos siempre pueden ser por medios que no cuestan nada, es decir, yo puedo acceder y obtenerla. Otra cosa es que queramos la copia. La copia pueden cobrárnosla porque hay veces que uno quiere acceder a un
un soporte documental de 300 páginas, 400 páginas, bueno, pues páguela usted o póngala en un soporte electrónico. Esos medios están ya previstos, Si no se lo concede, si ustedes creen, normalmente no son los lineamientos ni las leyes los que están mal ahí. Si en la aplicación hay alguien que les está vedando ese derecho, vayan con su autoridad administrativa y pónganlo en claro. Dicen, bueno, ¿cómo garantizar que tendrá acceso a la información pública de oficio y protección de datos personales, acreditar el fin común que se persigue con la divulgación de dicha información y no solamente autorizarla cuando la requiera la autoridad judicial? Bueno, primero, no solo tiene que ser una autoridad judicial, sino una administrativa, es decir, estamos hablando de organismos de transparencia. Y luego, miren, no es que yo les diga que no haya fallos, y aquí sí me voy a permitir contradecir al magistrado de ver el vaso medio lleno y medio vacío. No es que yo les diga que no haya fallos, claro que lo hay, pero también no somos conscientes de la cantidad de información pública de oficio que hay hoy en día a través de medios electrónicos. Ni lo conocemos ni lo valoramos. Entonces, sean ustedes, uno ve claro que pueda entrar al sitio web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y haya información estadística y le parece lo más normal. Echen la vista atrás 2 años. Hay un montón de información pública que ya de oficio dan, y no es mi materia de experta el acceso a la información, pero ya lo hay. Lo que pasa es que nos parece normal, porque además debería ser así, pero también valorémoslo. En el caso en el que no lo haya, pónganse ustedes a hacer una solicitud de acceso a la información pública, y sí es cierto que ha habido casos flagrantes a nivel federal que todos conocemos de competencias y de contradicciones entre Hacienda y FAI, y a ver qué pasa ahí, y los créditos concedidos y los créditos no concedidos. Pero esos son los casos que llaman la atención. En el día a día, la dación de información pública de oficio es bastante contundente. No estoy diciendo que no haya casos que no los haya, entonces mejoremos, ¿no? Pero también valoremos lo que hay. Muchas gracias. Muchas gracias. Darío, por favor. Gracias. A pesar que el comisionado es muy benevolente, yo me voy a autolimitar, como la sugirió la comisionada Arelia, menos de 2 minutos. Muchas de las preguntas que tengo son en relación con medios de comunicación. Entonces trataré de hacer un comentario general al respecto de los medios de comunicación, las averiguaciones previas y las malas prácticas periodísticas a la hora de violar derechos fundamentales a través de los juicios mediáticos. Me parece que uno de los grandes errores que cometen los medios de comunicación, casi la mayoría de ellos, es desinformar al público sobre los procesos penales. Creo que lo que consumimos en las noticias, cuando vemos a presuntos responsables en las cámaras de televisión, nos quedamos con la idea de que el proceso penal está finalizado. Es decir, este es el responsable, este es el que cometió tal y tal delito, y con ello en el imaginario colectivo nos quedamos con la idea de que estamos más seguros, de acuerdo evidentemente a la información que nos pasa las autoridades. Creo que en este sentido, y lo que se trata de hacer con los medios de comunicación es que este proceso que hacen de informar sobre procesos penales sean de acuerdo a los principios de presunción de inocencia y debido proceso de los imputados. Al mismo tiempo, creo que deberíamos de analizar la intención del mensaje por parte de las autoridades y cómo el mal periodismo replica sin chistar parte de este mensaje que tiene evidentemente una manipulación. Que se necesita más rigor y más conocimiento dentro de los medios de comunicación sobre los procesos penales, sobre datos personales y sobre transparencia. Me parece que sí, que es absoluto la necesidad. Creo que también hay una muy mala práctica en lo que estamos viviendo y la desinformación, gracias a que en la mayoría de las conferencias de prensa, y eso es mucho de lo que se quejan los medios de comunicación, las autoridades no responden preguntas. Entonces, ¿cómo
cómo se puede incomodar, cómo se puede indagar siendo un medio de comunicación ante los dichos de un marino, de un militar, de un procurador sobre ciertos presuntos responsables si las autoridades no responden. Recuerdo que en España los reporteros dejaron de ir a las conferencias de prensa cuando las autoridades dejaron de responder preguntas. Entonces, lo que falta en este país a través de los medios de comunicación, de los reporteros, es la capacidad de hacer preguntas ante los dichos de las autoridades. También parte de la misma línea es qué es público y qué es privado para los medios de comunicación en relación con las averiguaciones previas, y creo que eso ha quedado bastante claro a lo largo de las dos mesas. Me parece que todo debe ser público, excepto ciertas condiciones como elementos de datos personales que vulneren derechos de terceros también en este sentido. Creo, y por último, me preguntan si no veo que hay un riesgo en la transparencia de las averiguaciones previas que no hayan causado efecto, que no se haya ejercitado la acción penal. Creo que ahí sí fue bastante claro que no, que creo que evidentemente tenemos que conocer, y ahí creo que también por los ejercicios que nosotros hemos hecho, me parece que en la ponderación de estas averiguaciones previas que no se ejercitó acción penal, en la ponderación entre datos personales de los inculpados y el interés público, me parece que quedaría claro que el interés público tiene que estar por encima de los datos personales. Hemos intentado leer sentencias averiguaciones previas que no se ejerció acción penal, o inclusive sentencias que ya causaron efecto, y es imposible simplemente porque tachan absolutamente todo, incluyendo en algunos estados nombres de funcionarios públicos que estuvieron a cargo de ciertos elementos de las averiguaciones previas. Entonces, creo que ya más en lo práctico, en el terreno de los que preguntamos y de los que estamos ejerciendo este derecho, me parece que siempre tiene que estar mucho más claro esa ponderación que hacen en la procuración e impartición de justicia. Gracias. Sí. Bueno, creo que aquí sobre la mesa hay una discusión sobre cuánta transparencia, cuánta protección, qué le pasa ¿qué deberían hacer los poderes judiciales? ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre esto? En mi opinión, en la medida en que el Poder Judicial es un poder público, y como Darío recién planteaba, creo que el interés público debe estar por encima de los datos personales, con el debido equilibrio, y que esto nos lleva a muchísimos dilemas, como se observó en la primera mesa, ¿no? Presunción de inocencia, hasta dónde publicitar, cuándo publicitar, qué publicitar. El tema de las declaraciones, por ejemplo, de bienes de los jueces y magistrados, qué publicitar, cómo publicitarlas, si eso pone en riesgo o no pone en riesgo. Bueno, me parece que estas son las cuestiones que tenemos que indagar, profundizar, incluso los que nos dedicamos a medir, ver de qué manera las vamos a medir de forma más adecuada y que reflejen este equilibrio adecuado, pero que yo sí creo que en regímenes democráticos y en procesos democráticos el principio de publicidad y de máxima publicidad debería ser el que guíe la acción de todos los poderes públicos, incluido el Poder Judicial. Sí, yo tengo una pregunta que en realidad es interesante. Dice, ¿cuál es el papel de los consejeros ciudadanos honoríficos con o sin facultades de decisión al interior del órgano? Y resulta necesaria la democracia al interior del órgano garante.
Una pregunta potente para los consejeros, yo creo, porque, a ver, yo entiendo que los consejos para la transparencia, institutos, son esencialmente entidades que nacen para defender la democracia, primer punto. Son hijos del sistema democrático y precisamente para los efectos de colaborar en la cautela de ella misma. Segundo, de ahí su identificación incluso en algunos casos con órganos de protección de derechos humanos, básicamente, porque defendemos la libertad de expresión. Hoy día también defendemos los datos personales, la modernización del Estado, la gestión pública, los archivos, o sea, definiendo política pública, pero desde una perspectiva de funcionamiento de la democracia tal como la entendemos en nuestras constituciones y en el marco de la OEA que nos rige. Segundo tema es los consejeros. Los consejeros también generalmente son personas que son elegidas en virtud de un procedimiento democrático que implica ratificación del Senado, un cierto blindaje para los efectos de que puedan ejercer la autonomía que les requiere la función de su cargo. Ahora, viene una pregunta asociada indirecta acá, que es, bueno, ¿cómo funciona el gobierno corporativo interno de nuestros consejos? Y esa pregunta siempre es una pregunta buena de hacer, porque nos obliga a qué tan transparente estamos siendo nosotros mismos, cómo estamos tomando nuestras decisiones, tal vez no las judiciales, no las de decisión de autonomía en la opinión de un caso, sino que de una política determinada, los sistemas de contratación, y yo creo que en ese ámbito de cosas siempre debemos estar mejorando y siempre debemos estar a la cabeza o liderando a otros actores de la administración pública, y espero que eso tiene que caracterizarnos como órganos del Estado. Y por último, me lleva a una última reflexión de estos consejeros honoríficos, porque no hay un consejero honorífico, uno es consejero o no lo es, pero sí hay una primera generación de consejeros que ya está saliendo. De hecho, mi mandato como miembro del Consejo para la Transparencia termina la próxima semana. Voy de nacionalidad mexicana. Entonces yo creo que hay una oportunidad, porque hay muchos órganos de acceso a información con los consejeros, ya están saliendo con una experiencia importante de alguna manera lograr ese honorífico que sea un llamado a que las personas ya a título personal, por logro de aprendizaje que han tenido, logren generar espacios de comunicación e intercambio de carácter permanente. Muchas gracias. Reitero, el Poder Judicial estará muy atento de todas las conclusiones a las que se lleguen en este seminario. Nos ha interesado mucho el estar con la gran mayoría de nuestras gentes, sino es que con toda la oficina de transparencia, tanto de tribunal como de consejo, y digo la gran mayoría porque alguien se tiene que quedar a atender las solicitudes que seguimos teniendo, pero sí el poder estar muy atento de todas las solicitudes que salgan, todas las inquietudes que vengan de este seminario. Sin duda el reto para el Poder Judicial, y estamos muy conscientes en el Consejo de la Judicatura, es tener un Poder Judicial más transparente, porque la sensación de que nos falta ser transparente permea en el ambiente, no obstante la serie de mecanismos y medidas que se han seguido tomando. Por decir un punto y por poner un ejemplo, el problema de las copias en algunos expedientes, incluso para las propias partes. Y cito el caso News Divine, es decir, un expediente que ha llegado a 300,000 páginas. No es fácil pedirle al usuario interesado, ve y paga tus copias, porque el Código Fiscal me da un monto, y aunque es muy benéfico, muy accesible el costo por lo que hace a la ley de transparencia, pues si eso lo multiplicamos por 300,000 no estamos dándole el acceso. ¿Qué fue lo que hicimos? Mandamos a digitalizar el expediente, y entonces por medios electrónicos, tal cual como lo tiene el sistema chileno, y ese es nuestro reto, digitalizar todos nuestros expedientes, y esta es parte de la modernización que estamos teniendo ya en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que las copias no se cobren, es decir, cada uno de nosotros podemos ir con nuestro USB y poderlo
a obtener sin costo alguno. Y eso es lo que debemos de llegar, entre otras de las tantas medidas que estamos ya poniendo en práctica para tener un poder judicial más transparente. Reitero, estaremos atentos de todas las conclusiones a las que lleguen para poderlas implementar. Muchísimas gracias a todos ustedes.